somos el equipo número 1. El tema que nos tocó a nosotros es el origen del derecho positivo del trabajo en el artículo 123 constitucional. Nuestro equipo está conformado por Cabrera, Carvajal y Ceseña. Buen día, mi nombre es Sergio Carvajal y hoy les estaré hablando sobre la naturaleza de la relación jurídica, las consecuencias de derecho, los sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas y aparte el artículo 123 constitucional y más específicamente el apartado A y el apartado B. Pero bueno, comencemos con la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica desde tiempos antiguos, en el derecho romano, la relación jurídica significaba el poder absoluto de una persona sobre las cosas o las personas. En el derecho actual se consiguen dos posiciones a cuanto a las relaciones jurídicas. Una indica que estos solo pueden darse entre personas de derecho e indirectamente a través de un objeto, y otra en la cual se indica que las relaciones jurídicas pueden darse directamente entre un sujeto de derecho y un objeto e indirectamente frente a otro sujeto. Teoría, y aquí tenemos tres teorías sobre la naturaleza jurídica. Teoría de los dos sujetos. Defiende que toda relación jurídica que se dé siempre entre dos sujetos. Teoría del derecho sobre objeto. Define que la relación jurídica que vincula una persona con un objeto debe de seguir. Y teoría ecléctica. Combina las dos teorías anteriores indicando que se pueden dar relaciones jurídicas tanto entre personas como entre personas y o cosas. Eso es lo que... Ahora, ¿qué son las consecuencias de derecho? Aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. Las consecuencias de derecho, ya más como definición, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en una relación jurídica? Aquí hay dos sujetos, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto activo es el beneficiario, titular de los deberes, y el sujeto pasivo es el deudor, titular de los derechos. Y aquí bien hay un vínculo de atribución, lo que confiere a cada sujeto el poder de exigir algo a otro. Origen, un contrato de norma jurídica. Y por último, pues tenemos el objeto. Ahora hablaremos del artículo 123 constitucional, que le compete bastante al derecho laboral. De forma resumida, el artículo 123 nos cuenta que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario un día de descanso, cuando menos. Pero bien, este artículo tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, que es lo que veremos a continuación. Pues como les dije, dentro del artículo 123 constitucional existen dos apartados que hablan acerca del trabajo y de la previsión social, mismos que dividen a este par una esencial característica, la cual constituye la principal diferencia por la relación de trabajo. El apartado A contempla aquellos entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. En cambio, el apartado B habla de aquellas entre los poderes de la Unión, del Gobierno, del Distrito Federal y sus trabajadores. Los dos apartados hablan del derecho que tiene el trabajador al asociarse en sindicatos, pero solo el apartado A refiere en la libertad de asociación de los patrones. En cuanto al derecho a huelgas sucede algo similar, ya que los dos autorizan esta, pero sobre el apartado A prevé el derecho al paro por los patrones. Los dos autorizan esta, pero sobre el apartado A prevé el derecho al paro por los patrones. En el año 1960 fue adicionado el apartado B al artículo 123 constitucional. El apartado reglamenta las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado y los poderes de la Unión, los gobiernos de la Unión, de la ciudad del país de México, disculpen, y los territorios federales. Ha sido todo por mi parte y muchas gracias por su atención.
vínculo laboral. Número 1, tengo a los sujetos que intervienen en la relación de trabajo. Inciso A, tenemos al patrón. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel también será el patrón de estos. Esto lo dice en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. En el inciso B tenemos al trabajador. En el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dice que el trabajador es la persona física que presenta a otra. Física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo a toda actividad humana, intelectual, material, independiente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Inciso C. Trabajador de confianza. Según el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo, dice que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le da a este puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Inciso D. Según el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo, dice que el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras personas para que preste sus servicios a un patrón. Inciso E. Empresa. Según el artículo 16 dice que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa a la unidad económica de producción, distribución de bienes o servicios. Y por último tengo el establecimiento. Eso también lo dice en el artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo. Dice: y por establecimiento, la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Contrato individual por obra determinada. Tiene por objeto que una persona se obligue a realizar una obra en beneficio de otra, quien a su vez se obliga a remunerar mediante un pago previamente fijado denominado precio. La finalidad de este contrato es obtener una obra concluida y ejecutada. Este tipo de contrato tiene como función crear un vínculo laboral temporal permitiendo contratar a una persona para que realice un trabajo hasta la culminación exitosa del mismo. Por ejemplo, contratar a un albañil para construir una barda o contratar a un pintor para pintar una casa. En estos casos, el vínculo laboral desaparece al terminar la obra pactada. La relación laboral se encuentra limitada a la culminación del trabajo. El contrato por tiempo determinado es aquel donde se establece previamente la duración de las relaciones laborales, por lo que al concluir el tiempo pactado se dará fin a las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El otro tipo de contrato es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y es la forma de contrato que no tiene un término de finalización. Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o despido. Ese es el contrato de trabajo general, pues para que se entienda que no es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, debe ser pactado por escrito por las partes. Siempre se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. Este contrato no necesita celebrarse por escrito, pudiendo, para estar amparado por las leyes laborales, probar la relación laboral, o sea, la prestación efectiva del trabajo, lo que significa que el trabajador se halla bajo la dependencia y recibiendo las instrucciones de su empleador. El otro punto es el contrato colectivo de trabajo. Este deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. Para el registro